El pedimento es un documento fiscal, fíjate bien, es un documento fiscal porque ahí se va a plasmar la información de las mercancías, los usos que se le va a dar, los valores, las cantidades, los tráficos aduaneros y también el método de valoración de la mercancía. Para poder llenar este documento existe un anexo, que es el anexo número 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. En este anexo de las Reglas Generales de Comercio Exterior, nosotros vamos a encontrar todas las claves y toda la información importante y relevante para poder llenar el pedimento. Otros de los datos importantes de esta estructura son los datos del proveedor o del destinatario en el caso de que fuera una exportación, en el caso de una importación, los datos del importador. Es importante que tengamos muy claro que siempre hay que declarar los datos del contenedor, tipo de contenedor, los datos del transportista. ¿Quién es el transportista? Los datos del buque en el caso de que fuera un transporte marítimo, que es súper importante que se declare. Número de BL. Eso es importantísimo en esta sección. Quedas en voz de Mariana Madrid. El éxito no es un accidente, el fracaso tampoco lo es. De hecho, el éxito es predecible, deja huellas. Brian Tracy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y el día de hoy voy a platicarte, traigo un tema muy interesante que es el anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, que se llama Instructivo para el llenado del pedimento. Este anexo es súper importante y hoy me di el tema, la tarea más bien de traer este tema aquí, de que lo abordemos y que veamos algunos puntos que son súper importantes de este anexo y que de manera conjunta también te platique yo cuáles son los errores más comunes o errores que pueden causar alguna discrepancia de información y que por tanto nos puedan multar al momento de alguna revisión por parte de la autoridad. Entonces, primero vamos a platicar acerca del anexo 22, que es el instructivo para el llenado del pedimento, y te voy a poner en contexto. Todas las operaciones de importación y exportación que se hacen a México, es decir, cualquier tema que haga introducción de mercancías al país o salida de mercancías del país, se tiene que dejar asentado en un documento oficial que se tramita a través de un agente aduanal y a este documento se le llama pedimento, ¿sale? El pedimento es un documento fiscal, fíjate bien, es un documento fiscal porque ahí se va a plasmar la información de las mercancías, los usos que se le va a dar, los valores, las cantidades, los tráficos aduaneros y también el método de valoración de la mercancía. Entonces, el pedimento es como si fuera la factura, pero de importación o de exportación, ¿ok? Es parte de, también tenemos la factura y demás, pero este es el comprobante que nos ayuda a verificar que efectivamente importamos algo de manera legal y correcta en México, ¿ok? Entonces, bien, dicho esto, para poder llenar este documento existe un anexo, que es el anexo número 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. En este anexo de las Reglas Generales de Comercio Exterior, nosotros vamos a encontrar todas las claves y toda la información importante y relevante para poder llenar el pedimento. Entonces, te voy a explicar cuáles son o cómo es la estructura de este anexo 22, cómo está estructurado, cuál es la información importante y particular que nosotros tenemos que prestar atención, y también te voy a explicar cuáles son los datos que comúnmente tienen más errores y lo que pudiera pasar si nosotros tuviéramos algún error en esto, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a explicar, existen unas reglas generales que son las reglas generales de comercio exterior y estas reglas tienen anexos. Entonces, hoy estamos revisando el anexo 22 que se llama Instructivo para el llenado de pedimento. Importantísimo, ¿cuál es la estructura de este instructivo? Bueno,
como todo tenemos siempre el encabezado principal del pedimento, que es la parte de arriba, ¿verdad? Tenemos el encabezado de las páginas secundarias, tenemos también al pie de la página una sección donde viene la información aduanal, tenemos una sección de datos del proveedor, de datos del destinatario, de datos del transporte, tenemos una sección donde tenemos que declarar los candados de las mercancías, las guías, manifiestos, conocimientos de embarque o documentos de transporte, dependiendo del tipo de tráfico aduanero que vamos a utilizar, el contenedor, la información del contenedor, donde va a venir el número de contenedor, los identificadores a nivel pedimento. Ahora, tenemos también identificadores a nivel partida y ahorita vamos a explicar qué son cada uno. En el caso de que existiera alguna cuenta aduanera, también viene una sección para cuentas aduaneras, para descargos que no aplica para todos los pedimentos, compensaciones, y luego vamos a poner también una sección donde viene cualquier documento que ampara el pago de las mercancías, observaciones, y venimos a la sección de partidas, mercancías, regulaciones y restricciones no arancelarias, identificadores a nivel partida, cuentas aduaneras a nivel partida, determinación de contribuciones, observaciones, rectificaciones, diferencias, pruebas suficientes y el encabezado de las contribuciones. Ahora bien, yo te acabo de enlistar cómo está toda esta estructura, ¿verdad? Pero ahora te voy a decir cuál de estos puntos de esta estructura es lo más común o qué es en lo que tenemos que prestar muchísima atención. Pues bueno, principalmente hay una sección del encabezado donde nos va a señalar el tipo de cambio. En esta sección del encabezado principal del pedimento, el tipo de cambio es súper importante porque es el que nos va a determinar cómo o bajo qué tipo de cambio vamos a estar llevando los cálculos que vienen en el pedimento. Una de las primeras cosas importantes del tipo de cambio es considerar que el tipo de cambio regularmente se va a validar, ¿ok?, al día en que arriban las mercancías. Es decir, nosotros para considerar el tipo del cambio del pedimento tenemos que tomar el del día del arribo de las mercancías. Ojo, el que está vigente a ese día de arribo. Entonces, si mis mercancías llegaron el día de hoy, el tipo de cambio se debió haber publicado el día viernes para que estuviera vigente el día de hoy. Si mis mercancías llegaron el domingo, el tipo de cambio se debió haber publicado el viernes para que estuviera vigente. Así sería la dinámica. Entonces, lo principal del encabezado del pedimento es verificar el tipo de cambio, porque ese es el que nos va a servir durante toda la operación. Ahora, otros de los datos importantes de esta estructura son los datos del proveedor o del destinatario en el caso de que fuera una exportación, en el caso de una importación, los datos del importador. ¿Por qué son súper importantes? Es muy importante que toda la información que se va a declarar del proveedor sea completa. Uno de los errores más comunes es que no declaramos información completa. Entonces, ¿de qué consta una información completa de datos de proveedor o de destinatario? Del nombre o denominación o razón social completa, del domicilio completo. ¿Y qué es un domicilio completo? Que lleve calle, que lleve número, que lleve colonia, que lleve código postal, que lleve estado y que lleve país. Debe de venir eso. Otro dato súper importante que siempre se debe declarar, a menos de que no exista, y ojo, solamente a menos de que no exista, es el Tax ID o lo similar al RFC, o en algunos países se llama VAT. Entonces tenemos que declarar el número o el número de seguridad social, dependiendo de qué país estemos hablando. Es súper importante que siempre dentro de los datos sí se declare este número de identificación, ¿ok? Puede ser, lo repito, RFC, Tax ID, VAT o el número de seguridad social, o sea, cualquiera de esos, o el número con el cual se identifica como empresa o con el que pagan impuestos dentro de ese país. Existen países que no tienen este número, pero única y exclusivamente esos países podrán eximirlo. Todos los demás es obligatorio que esté. Entonces, eso va en los datos del proveedor. Ahora, dentro de la sección de los datos de transporte y de los transportistas o de las mercancías y de los medios de transporte, es súper importante que tengamos muy claro que siempre hay que declarar los datos del contenedor, tipo de contenedor, los datos del transportista. ¿Quién es el transportista? Los datos del buque en el caso de que fuera un transporte marítimo, que es súper importante que se declare. Número de BL,
Eso es importantísimo en esta sección. ¿Qué otros datos tenemos? Y de ahí me voy a ir pasando a otra sección muy importante y que es donde se determinarían las multas más importantes o considerables, es la sección de las partidas. ¿Qué es la sección de las partidas? Básicamente es la sección donde nosotros desglosamos todas las mercancías. Ahí vamos a desglosar qué mercancías traemos por fracción arancelaria y hay que declarar dentro de la información de la partida su correcta fracción arancelaria con su número de NICO, la descripción comercial, la unidad de medida comercial, la unidad de medida de la tarifa, los precios unitarios. Y luego en esta sección también declaramos cualquier regulación o restricción no arancelaria que tenga esa mercancía en particular y ahí mismo adjuntamos la documentación que compruebe el cumplimiento de la regulación y restricción no arancelaria o la aplicación de alguna facilidad. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un tratado de libre comercio o lo voy a aplicar con una de las mercancías que traigo, en la sección de partidas hay una sección que se llama identificadores nivel partida y ahí voy a agregar el identificador de tratado de libre comercio, que es el TLC, y a un ladito voy a señalar con qué país estoy haciendo este tratado que le está dando la preferencia arancelaria a ese producto. También a nivel identificadores voy a agregar los regulaciones y restricciones no arancelarias o excepciones que yo tuviera. En esos campos es donde se va a agregar a nivel partida. Entonces la partida es donde se declaran las mercancías ya de manera específica. ¿Sale? Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber es que todos los pedimentos tienen una sección que se llama observaciones. En el campo de observaciones nosotros podemos asentar cualquier dato que nos vaya a ayudar a regular de manera correcta las mercancías o en el cual yo esté señalando algo que le aplica a toda la operación. También ahí podemos nosotros argumentar o señalar algún artículo o si estamos haciendo la operación bajo algún lineamiento especial, en esa sección de observaciones lo podemos hacer. O por ejemplo, cuando se hacen subdivisiones, ahí declaramos primera parte de la subdivisión fulanita de tal, segunda parte de la subdivisión fulanita de tal, que viene de tal o cual pedimento. ¿Sale? Eso es importantísimo que lo tengamos como muy claro y que sepamos que en esta sección a nivel general tenemos observaciones, pero también a nivel partida podemos tener. Ahora, yo te he estado mencionando ahorita a nivel pedimento o nivel global y nivel partida. ¿Qué significa esto? Regularmente, como te decía, en la estructura del pedimento tú puedes tener identificadores a nivel pedimento o global, que es lo mismo, y también las observaciones a nivel pedimento o global. O en su caso podemos tener identificadores y observaciones a nivel partida. Lo que significa es que cuando los tenemos a nivel partida es que única y exclusivamente le aplica a esa partida y no a toda la operación. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros traemos 3 mercancías. Por lo tanto, voy a tener 3 secciones en la parte de partidas. Voy a tener 3 secciones. 1, 2 y 3. En la sección 1 traigo blusas y declaro las blusas. En la sección 2 traigo pantalones y voy a declarar pantalones. Y en la sección 3 traigo chaquetas y declaro toda la información de las chaquetas. Ahora, resulta que yo traigo estas mercancías de Europa. Entonces, resulta que de mis 3 productos solamente las camisas tienen trato preferencial porque los pantalones y las chaquetas no alcanzan el cálculo del origen para que se considere originario de la Unión Europea. Por lo tanto, mi proveedor me emite un certificado de origen, pero única y exclusivamente para las camisas. Cuando yo quiero hacer valer el Tratado de Libre Comercio, no lo voy a declarar a nivel global o a nivel pedimento, sino que es única y exclusivamente lo voy a declarar en las identificaciones de la partida a la que le aplica, es decir, de la sección de las camisas, que son las que tienen el trato preferencial porque las otras 2 mercancías no les aplica. Ahora, caso contrario, imagínate que somos una empresa IMEX y nuestra operación está siendo trabajada con la vía IMEX y yo quiero declarar un identificador para decir, señalar mi número de programa IMEX. Entonces, eso sí se hace de manera global porque le va a aplicar de manera global a toda la operación.
Muy bien, entonces ya te platiqué de manera general cómo es esta estructura. Ahorita vamos a ir a un pequeño corte y regresando te voy a seguir platicando sobre las claves de pedimento más importantes y los errores más comunes que tenemos que pueden causar multas por datos inexactos, ¿sale? Te invito a que nos sigas como todos los martes a partir de las 9 de la mañana a través de la aplicación de Afirma Radio para que nos escuches en vivo, o si quieres escuchar este programa ya grabado lo puedes encontrar en plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras. También tenemos el canal de YouTube que se llama M Madrid Consultores. También ahí subimos la información y por supuesto pues te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube, y a mí me encuentras como Mariana Madrid. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Sin duda, este episodio está buenísimo. Quédate en sintonía para seguir aprendiendo. Mientras, envíanos un mensaje al 33 33 19 11 41. Si buscas seguridad para ti y toda tu familia, Blindajes Vítricos de México es la mejor opción. Fabricamos vidrio laminado, vidrio de seguridad, vidrio templado, ventanería de aluminio residencial y comercial. Contáctanos al 33 36 84 30 94 o al WhatsApp 33 10 64 18 41 o en redes sociales como Blindajes Vítricos de México. Titas Fresa, un gusto que gracias a ti es una tradición en Guadalajara desde 1954. Desayunos deliciosos y saludables, chilaquiles, baguettes, ensaladas, café, jugos, licuados y los biónicos favoritos de Guillermo del Toro. Más de 300 recetas de autoría con el ingrediente más importante. Todo está hecho con el corazón. Avenida Cloutier, número 777, a media cuadra de Avenida Guadalupe. Pedidos a domicilio al 33 36 20 55 20. Titas Fresa, el arte de cocinar con amor. Gibo Radio Solutions ofrece comunicación, seguridad electrónica, energía solar y soluciones móviles para empresas. Equipos profesionales adaptados a tus necesidades, radios eficientes, cámaras de seguridad, barreras vehiculares, reconocimiento facial, entre otros. Encuéntranos en Avenida D16, número 1354 Altos, Colonia El Tigre, número 2, en Zapopan, Jalisco, o contáctanos al 3327 15 89 40 o en giboradio.com o en nuestras redes sociales como Gibo Radio Solutions. Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con este gran programa. Muy bien, regresamos a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar aquí contigo. El tema que estamos viendo hoy es el anexo número 22, que es el instructivo del llenado de pedimento. Te platicaba ya sobre la estructura general del pedimento y adicional te platicaba también como los campos que son importantes o información que es importante dentro de cada sección. Ahora, también es importante que sepas que el instructivo tiene apéndices. Todo lo que se llena en el pedimento es con claves. Entonces, ¿en dónde encuentro esas claves? Como por ejemplo, cuando estoy hablando de una aduana, son números y entonces, ¿cómo sé qué número está la aduana? O por ejemplo, cuando estoy hablando de una clave de pedimento, ¿cómo sé qué significa o cuándo se aplica esa clave de pedimento? O cuando estoy hablando de un tipo de medio de transporte, también se señala en el pedimento con un número. Entonces, ¿cómo sé a qué número, de a qué medio de transporte hace referencia? Bueno, eso lo encontramos en los apéndices. El anexo 22 entonces tiene la estructura general y tiene sus apéndices. Y dentro de los apéndices vamos a encontrar 23. Los apéndices, por ejemplo, en el apéndice número 1 tenemos las aduanas. En el apéndice número 2, las claves de pedimento. En el apéndice número 3, medios de transporte. Apéndice 4, la clave de los países. Apéndice 5, claves de monedas. Apéndice 6, recintos fiscalizados. Apéndice 7, las unidades de medida. Apéndice 8, identificadores. 9, las regulaciones y restricciones no arancelarias. Apéndice 10, tipos de contenedores y vehículos. Apéndice 11, claves de métodos de valoración. Apéndice 12, las contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos. Apéndice 13, formas de pago.
14 términos de facturación, 15 destinos de la mercancía, 16 regímenes, 17 los códigos de barras, 18 tipos de tasas, 19 la clasificación de sustancias peligrosas, 20 no tenemos, 21 es administradores y operadores de recintos, apéndice 22 características tecnológicas de los dispositivos de radiofrecuencia y apéndice 23 pago electrónico. Entonces, cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, si tú quieres declarar que tu mercancía viene en rollos, ¿en qué apéndice? Bueno, te tienes que ir al apéndice que nos señala las unidades de medida, que es el 7, y entonces tú ahí vas a encontrar números. Y dice, número 1 es para kilos, número 2 para gramo, 3 para metro lineal, etc. Entonces, cuando yo quiero declarar algo, tengo que checar aquí las unidades de medida que tengo disponibles para declarar sobre esa unidad, que te encuentras piezas por litro, por par, por kilowatt, por millar, etc. Entonces, así es como se va a buscar. Ahora, yo quiero declarar el país del que viene la mercancía y resulta que viene de Bélgica. Bueno, pues me voy a la sección del apéndice 4 donde vienen las claves de países, busco Bélgica y bueno, aquí te dice que la que tienes que señalar es BEL. Así es la abreviación. O, por ejemplo, yo quiero declarar las claves de tipo de monedas. ¿Cómo declaro, por ejemplo, el euro? ¿Es de España? EUR, y esto me lo dice el apéndice número 5, ¿sale? Así es como vienen los apéndices. Ahora, algo importantísimo de aquí, de los apéndices en el que tenemos que prestar muchísima atención son en las claves de pedimento según el régimen, es decir, qué tipo de pedimento es. Y en el apéndice 2 encontramos las claves y vienen separadas por el régimen. Por ejemplo, si es régimen definitivo, si es de régimen temporal, si es depósito fiscal, si es recinto fiscalizado, si es tránsito, si es de operaciones virtuales, si son de IMEX, etc, etc. Entonces aquí vamos a encontrar las claves. La clave más utilizada de pedimento es la clave A1, ¿sale? Este se utiliza tanto para importación como exportación y pertenece al régimen definitivo, y regularmente esta clave se utiliza a la entrada de mercancías que van a permanecer de manera o que van a quedarse en el país de manera por tiempo ilimitado. Es decir, nosotros no sabemos cuándo va a regresar, no tenemos idea de cómo se va a mover, entonces eso es importante. La importación, entonces la clave es la A1. Otra que también se utiliza mucho es la A3, que es regularización de mercancías. Esto regularmente se utiliza cuando tenemos mercancías vencidas, cuando a lo mejor no declaramos toda la mercancía y resulta que nos dimos cuenta que era más, o resulta que tenemos una máquina y no tenemos su legal tenencia. Bueno, podemos hacer un pedimento de regularización y regular esas mercancías. También uno que se utiliza muchísimo, pero ahora ya en las operaciones virtuales, es el B1, que es un derivado para las empresas IMEX, también es uno de los que se utiliza más. Otra clave es la AF de activos fijos, cuando vamos a hacer una importación con el programa IMEX, también se utiliza muchísimo. La operación también importaciones o exportaciones temporales para reparación, que es con la clave BA, también se utiliza bastante. Esto, por ejemplo, imagínate que tú tienes una máquina, la vas a reparar, una pieza se tiene que reparar en el extranjero porque es una máquina alemana y tienes que mandarla, pero al momento de que la vuelvas a importar dices, híjole, pues cuando la vuelva a importar voy a tener que pagar otra vez los impuestos. No, lo sacas de manera temporal y luego con esta clave, que es la BA, y una vez que ya se termine de hacer el asunto que se arregló, se va a importar otra vez ya de manera definitiva y no vas a pagar los impuestos porque ya hubo previamente una importación de esta mercancía y ahorita solo estás mandándolo para reparación. Estos son como algunas de las claves más utilizadas, las que te acabo de mencionar, que bien vale la pena pues que le demos una revisada, ¿verdad? En el anexo número 2. Ahora, yo te decía, hay un anexo también que es súper importante y te hablaba, ¿cuáles son esos campos que al momento de llenar el pedimento pudieran generar alguna multa o alguna sanción porque tuviera un dato incorrecto? Bueno, para eso tenemos un anexo que es el anexo 19, que ahí vienen los datos inexactos, ¿ok? Estos datos inexactos es un checklist tal cual de ciertos datos que si en el pedimento están incorrectos, entonces significa multa de dato inexacto. La multa de dato inexacto anda oscilando entre 2,500 y 3,000 pesos para que tú más o menos pues tengas una idea.
¿Qué datos son los que vienen en este anexo? La fecha de entrada de las mercancías, tipo de operación, número de pedimento, clave del RFC, clave del país vendedor, clave del país de origen, clave del medio de transporte, fracción arancelaria, clave de la unidad de medida, la cantidad de la unidad de medida, el valor en aduana de las mercancías, el importe de los fletes, importe de seguros, importe de embalajes, importe de otros incrementables, fecha de pago de los impuestos, valor comercial de las mercancías, valor agregado en los productos elaborados, número de patente, permisos o identificadores, número de permisos o identificadores, los números de serie de parte, marca o de modelo, el número de contenedor, clave del tipo de contenedor, el depósito referenciado, código QR, el Incoterm y los decrementables. Si dentro de nuestro pedimento tenemos cualquiera de los datos que acabo de mencionar, erróneos, error de dedo, llámese una coma, un punto, una separación, una letra, un número que cambiamos, ya significa que hay un dato inexacto y ya somos acreedores a una multa. Regularmente este tipo de multas se pudieran dar al momento del reconocimiento aduanero, es decir, si nos toca rojo y se revisa ahí la información y algo no cuadra y resulta que puede que estemos dentro de alguno de los supuestos que acabo de mencionar, entonces te van a poner una multa por dato inexacto, ¿sale? Entonces, pues bueno, el día de hoy quería platicarte acerca de este anexo. La verdad es que es un poquito complicado cuando platicamos en los programas de términos muy legales o cosas que a veces necesitamos tener como que la vista de qué nos están diciendo. Espero que para ti haya sido de ayuda este podcast y también te invito a que revises mientras lo escuchas, si tienes oportunidad de volverlo a escuchar, pues de abrirte el anexo 22 e ir revisando lo que te estoy diciendo para que te vaya haciendo sentido y coherencia a lo que estamos platicando el día de hoy. El día de hoy te mostré esta frase que decía: el éxito no es un accidente, el fracaso tampoco lo es. De hecho, el éxito es predecible, deja huellas, y esto lo dijo Brian Tracy. Esta frase me hace mucho sentido porque creo que habla de ese esfuerzo. ¿Y por qué dice que el éxito es predecible? Porque tú puedes predecir cuando una persona va a tener éxito. ¿Y cómo lo puedes predecir? Porque ves el esfuerzo, ves la disciplina, ves la constancia, ves el ímpetu que le pone a alguna cosa y no te queda duda de que va a lograr lo que se esté proponiendo. Porque lo ves tan entregado a esta situación que dices, sí, claro que sí, esto es un hecho, esto va a pasar. Y entonces ahora yo te invito a ti a reflexionar. ¿Tu éxito es predecible? En este momento estás haciendo lo que está a tu alcance para llegar a esa meta, a ese objetivo, a eso que quieres realmente lograr. ¿Efectivamente estás haciendo todo lo que está a tu alcance? ¿Estás haciéndolo con disciplina, con constancia, con ímpetu de lograrlo? Porque si es así, pues ya dijimos, el éxito está, pero si bien determinado. Entonces, te invito a que te quedes hoy con esto. Gracias por escucharnos. Este podcast es un podcast que hacemos para ti. Lo encuentras en todas las plataformas como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, como El Ingenio No Tiene Fronteras. Y también nos encuentras en redes sociales como en YouTube, en Facebook, en Instagram como M Madrid Consultores. A mí particularmente me encuentras como Mariana Madrid en las plataformas. Y bueno, te invito a que nos escuches todos los martes a partir de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.